Ahora actualmente hay miles de manuscritos, no todos completos, pero porciones del Antiguo Testamento. Entonces, la versión que tiene el pastor, el editor, los editores piensan que eso era el original, piensan, no tienen la manera de demostrar. Hoy en día hay una institución que se llama Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Han escuchado? Esta Sociedad Bíblica Trinitaria es amante del Textus Receptus de Reina Valera. Dice que es el Textus Receptus la copia más fidedigna. Y la edición que tiene el pastor, creo que la base es el Códice Alejandrino. Entonces, porque dicen que en Alejandría era la escuela, la erudición del cristianismo. Y los que defienden textos receptos dicen, no, Alejandría era una ciudad cosmopolita donde habían herejes, habían escépticos cristianos de conveniencia, entonces no es buena traducción. Hay esa lucha hoy en día. Y no vamos a poder nosotros hoy en día resolver eso. Pero lo que nosotros debemos saber, la Escritura, sea la Escritura, la versión que tiene el pastor, o la Reina Valera 60, lo que nos importa es la esencia, el mensaje. Vamos a 1 Juan, el capítulo 5. Es uno de los pasajes bastante discutidos, el capítulo 5. Verso 7, ¿no? Versículos Más atacado. 7, 8. Cuando yo era joven predicador para enseñar la Trinidad, me basaba en esto. Era mi pasaje favorito para enseñar la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en el Textus Receptus está, así como nosotros tenemos en Reina Valera 60. Y voy a darme el lujo de leer. Y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la sangre. Estos tres concuerdan. Eso es lo que dice Textus Receptus. Y Reina Valera toma Textus Receptus y hace la traducción al castellano. Y como, sobre todo, los testigos de Jehová rechazan este pasaje. En esta versión también, ¿no? Sí, ya también. no está, ya no Sí. está. Entonces, lo que he aprendido, hace rato dije, lo que nos interesa es el mensaje en la Biblia. Si se saca este pasaje y borramos lo que acabo de leer, la Biblia de Génesis a Apocalipsis me enseña que Dios es un Dios trino. No necesito ese pasaje para apoyarme, para enseñar que Dios es trino. Toda la Biblia me hace ver que Dios es trino. Sí. Hermano Cleto, aquí en la versión Biblia textual dice, 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio, nada más. Sí. Y la Reina Valera es la que dice en el verso 7, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sí. En los manuscritos que han encontrado después de que se ha traducido Reina Valera, entonces aparece. Entonces dicen, no está, ciertamente no está. Yo tengo el Nuevo Testamento interlineal, al igual que del pastor, no está. Entonces, en algunos manuscritos sería solamente esto, porque tres son los que dan testimonio. Y salta directamente al versículo 8, donde dice, el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. La otra parte no está. Entonces, si sacamos eso, no afecta la fe, el credo, la declaración de fe que nos enseña la Escritura. La naturaleza del mensaje bíblico. No cambia. No cambia. Entonces, esos, digamos que está, no está,
entonces se debe a esa manera de las copias que se han hecho. Entonces los copistas del Nuevo Testamento no han tenido el cuidado, como han tenido cuidado los del Antiguo Testamento, los escribas, los copistas. Entonces, hoy en día nosotros hacemos lo mismo con el mensaje. No somos ordenados los cristianos. Cada denominación, cada iglesia predica, declara su doctrina de fe. Que tiene que estar basada en la Biblia, ¿no? Sí, pero uno agarra la Biblia y predica como quiere. O sea, eso se debe en las tantas denominaciones, las tantas iglesias. Se enojan y después hacen su propia congregación. ¿Qué es eso? Entonces, debemos tener cuidado. Entonces, no debemos asustarnos, no debemos preocuparnos por esas mínimos detalles que sí, no afectan la columna vertebral de la Biblia, ¿no? Así es, pastor. Algunos hermanos, hay dos reacciones con explicación a Mateo 17:21. Es que el ayuno no está, entonces no hay que ayunar, se van a ese extremo, ¿no? No está, pues, en los antiguos manuscritos originales, no está, no dice ayuno, entonces no hay que ayunar. El otro extremo dice, está y hay que ayunar, y se pelean entre ellos. Lo que nosotros como cristianos deberíamos ver es que la columna vertebral, cuál es el mensaje de salvación, ¿es afectado en algo? Esto no le afecta, hermano. Por tanto, entonces descansamos en la palabra del Señor. Cielo y tierra pasa, su palabra no pasa. Es que, hermano, traducir a un idioma, en el idioma que se traduce, a veces hay limitantes, ¿no? Hay palabras que en el idioma del cual se quiere traducir no existen. Y alguna vez a ustedes les decía, si quisiéramos en alemán traducir a Zancaya, ¿cómo lo haríamos? Es bien difícil. Por tanto, entonces, cuando se traduce a un idioma hay límites, y ahí es donde el traductor, a veces, como el hermano explicaba, coloca una palabra o una oración, no con el fin de alterar, distorsionar, sino con el fin de aclarar lo que está comunicando. Y eso es lo que ha hecho la Reina Valera, ¿no? La versión Casiodoro de Reina. Eso sí tomas en cuenta, hermano, te vas a nutrir aún más, hermanos. Ya. No es Reina Valera quien añade, sino el Textus Receptus. El Textus Receptus, sí, del cual copió Reina Valera. Exactamente. Sí. Sí. Por tanto, entonces, hermanos, esto nos tiene que ayudar a entender que la Biblia es perfecta y completa, hermanos, ¿ya? Ahora, hay gente que por ahí dice la Biblia tiene 1000 tantos contradicciones, y a veces yo les pregunto, ¿qué entiendes por contradicción? Y no saben qué contestar. Primero hay que aclarar qué es contradicción para afirmar la Biblia se contradice. Pero ese es otro tema, ¿no? Es harina de otro costal. Para ir un poquito saliendo de lo que tenemos hoy preparado, yo quería un poquito abundar en esto. Se dice también, hermano, en el Evangelio de Marcos, que el capítulo 16 solo termina en el verso 8. Y a partir del verso 9 hasta el último verso del capítulo 16 de Marcos, también es una añadidura. Y muchos no saben esto porque no han tenido tal vez la oportunidad de estudiar, y a veces de cosas así comienzan a ser doctrina, ¿no? Como tú decías, nuestra doctrina está basada no en una parte de la Biblia, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el último libro. ¿Qué nos podría decir al respecto, hermano? Es cierto, si ustedes van al capítulo 16 de Marcos, algunos manuscritos terminan en el versículo 8. Y no está a partir del versículo 9 hasta el 20. No se encuentra. Entonces, esa porción, a partir del versículo 9 hasta el final, se le llama adición, añadidura, aumento. Y lo cierto es que no hay explicación hasta la fecha. Quizás en estos últimos años, al año, el próximo año, puedan descubrir, encontrar alguna explicación. Entonces, eso tampoco afecta a nuestra fe, esta adición. Entonces, si nosotros leemos los otros evangelios, así es. Entonces, algún copista añadió, aumentó esa parte. Esa es una explicación. La otra es que realmente Marcos escribió hasta el versículo 20.
todo el capítulo 16. Solo que por alguna razón las otras copias no pusieron esa parte. Porque como hemos dicho, los copistas se olvidaban. A veces uno está trabajando y de pronto lo deja así. Los que escriben saben eso. Yo más o menos escribo